Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia titulada Fronteras, Justicia y Derechos. Una mirada a los servicios consulares organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en colaboración con la Cancillería. Los servicios consulares cumplen con una función esencial en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos en el extranjero, asegurando su movilidad y acceso efectivo a derechos fundamentales, conforme a los principios y normas del derecho internacional público. La conferencia iniciará con un análisis crítico de la gobernanza migratoria, entendida como un pilar fundamental para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada y segura, teniendo en cuenta los desafíos actuales y los marcos normativos tanto globales como nacionales. A continuación, se examinarán los procedimientos de apostilla y legalización de documentos en Colombia, enfatizando sus fundamentos legales internacionales y los aspectos técnicos que aseguran su reconocimiento y validez internacional. También se discutirá la incorporación de tecnologías y mecanismos que mejoran la eficiencia, transparencia y seguridad jurídica de estos procedimientos, garantizando la autenticidad de los documentos y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y operadores judiciales colombianos en el exterior. Este espacio permitirá evaluar el impacto de los servicios consulares en la protección efectiva de los derechos y en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en un entorno global cada vez más interdependiente y complejo desde el ámbito del derecho internacional. Para esta actividad académica, el día de hoy nos acompañan las doctoras Ruth Mary Cano Aguillón. Asimismo, nos acompaña la doctora Magali López García y la doctora Laura María Osuna Dimate. Vamos a dar inicio con un saludo muy especial de parte de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora Gloria Andrea, tiene el uso de la palabra. Gracias. Quiero expresar un especial agradecimiento a nuestras distinguidas conferencistas, la embajadora de carrera diplomática Ruth Mary Cano Aguilón, a Luz Magali López García y a Laura María Osuna, quienes compartirán con nosotros su valiosa experiencia en este importante tema. También agradezco a todos los asistentes por su interés y por este compromiso con el fortalecimiento de la justicia y, por supuesto, de los derechos humanos. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Ruth Mary para un saludo inicial. Doctora Ruth Mary, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Es para mí un honor, de verdad, un placer dirigirme a tan selecto auditorio, con un saludo especial de la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y de Atención al Ciudadano de la Cancillería, y además un agradecimiento muy, muy especial al Consejo Superior de la Judicatura y, por supuesto, que a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que nos brinda esta oportunidad y este espacio. Quisiera solamente agregar que el espíritu que acompaña este ejercicio se fundamenta en el mandato constitucional de colaboración armónico entre las entidades del Estado previsto en el artículo 113 de la Constitución Nacional y en la cooperación y espíritu de amistad y de trabajo eficiente entre instituciones y entre poderes para satisfacer los fines del Estado. Por eso reitero, de verdad, de manera muy, muy especial, la colaboración, el apoyo que nos ha dado tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y, por supuesto, la presencia de todos ustedes, servidores y servidoras judiciales. Muchas gracias. Doctora Ruth Mary, muchas gracias. A continuación, damos inicio a nuestra primera conferencia titulada Política y Asuntos Migratorios a cargo de la doctora Luz Magali López García. La doctora Luz Magali es abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2016 y actualmente es asesora del Grupo Interno de Trabajo de Política y Asuntos Migratorios de la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano. Doctora Luz Magali, tiene el uso de la palabra. Bienvenida.
Juan Manuel, muchísimas gracias por esa presentación y reitero las palabras de nuestra embajadora Ruth Mary. Es un gusto para nosotros y un honor que la Cancillería comparta este espacio con la rama judicial. Un saludo nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. En este orden de ideas, pues voy a compartir pantalla para que iniciemos con nuestra primera presentación. Bueno, me ha correspondido dar inicio a esta presentación. Muchas gracias nuevamente. El tema que vamos a hablar esta mañana es esquema de la gobernanza migratoria. Quiero empezar diciendo que hago parte del Grupo Interno de Trabajo de Políticas y Asuntos Migratorios. Es un grupo de trabajo que hace parte de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso sería lo primero para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar esta mañana del tema de gobernanza migratoria y en gobernanza migratoria tenemos dos ejes, uno nacional y uno regional, así que vamos a iniciar hablando con el eje nacional. Para esos efectos quiero hacer mención primeramente y muy rápido de la resolución 967-2024, por el cual se integran y actualizan los grupos internos de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como vemos en pantalla y como les dije al principio, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano está compuesta actualmente por 14 grupos internos de trabajo, uno de ellos del cual yo hago parte, que es el Grupo Interno de Política y Asuntos Migratorios. Hay otros grupos como el de Colombia Nos Une, el Grupo de Trabajo de Pasaportes, los grupos internos de trabajo de visas e inmigración y otros grupos que ustedes creo que ya conocerán más adelante. Nuestro marco normativo, como siempre hay que empezar por el principio y el marco normativo es indispensable. Por supuesto, tenemos la Constitución Política, que en su artículo 189 nos dice que corresponde al señor presidente de la República dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos o consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Tenemos también por su parte el decreto ley 274 de 2000, por el cual se regula el servicio exterior de la República y la carrera diplomática consular. Y quiero hacer especial mención a la ley 2136 de 2021, que es la Ley de Política Integral Migratoria del Estado colombiano, también conocida como la PIN. Quiero hacer énfasis en esta ley porque es la primera vez que Colombia tiene una ley de política integral migratoria y es una ley integral, como su nombre lo indica, que está no solamente centrada en una nacionalidad, sino que su propósito es establecer parámetros para todos los flujos migratorios que tenemos por el país, teniendo en cuenta pues que Colombia es un país de destino, retorno y tránsito. Así que quiero que tengamos muy presente la ley 2136 de 2021 y aprovecho la oportunidad para todos los presentes para que por favor se acerquen a esta ley, tengan la oportunidad de leerla porque es una ley muy importante. Bueno, ahora sí, entrando un poco más en materia, tenemos el tema de gobernanza migratoria y aquí quiero hacer referencia a unos órganos o instancias de coordinación interinstitucional muy importantes. En primer lugar, quiero hacer mención a la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, que fue creada en el año 2003 a través del decreto 1239 y esta instancia tiene por objeto coordinar la política integral migratoria del país. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque desde allí tenemos la oportunidad de formular la política migratoria del país y quiero destacar de esta comisión que por primera vez en 21 años, a través del decreto 32 de enero de 2025, este ministerio trabajó esforzadamente por hacer la modificación de ese decreto. Es decir, que a la fecha tenemos un nuevo decreto y ese decreto lo que logró es actualizar las funciones que tenía esa comisión en aras de que respondan a la actual dinámica migratoria que presenta el país y también en aras de incluir como integrantes a otras entidades que no hacían parte. Puedo destacar, por ejemplo, un actor importante que es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que a través del decreto 1075-2023 asumió dos temas fundamentales que fueron la atención humanitaria y la integración socioeconómica de la población migrante. Entonces, tenemos un gran logro en que se haya actualizado esa Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones,
que se pudo reactivar en el año 2023 con 2 sesiones, lo mismo se reactivó en el año 2024 con 2 sesiones y ha venido desde ahí formulándose la política integral migratoria. El otro instancia de la que les quiero hacer mención es el Sistema Nacional de Migraciones que fue creado a través de la Ley 1465 de 2011. Este sistema acompaña el diseño y la ejecución y acompaña al Gobierno Nacional en materia de formulación de política pública. Sobre la comisión, como les decía, la comisión tiene un rol súper importante y como les decía, tuvimos unos integrantes en el decreto 1239/2003 y ahora tenemos unos nuevos integrantes en el decreto 32 de 2025 y unas funciones actualizadas. ¿Qué quiero destacar de esa Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones y especialmente con el tema de la reactivación? Que el año pasado se establecieron unas subcomisiones y la idea de esas subcomisiones es operativizar y hacer dinámico el trabajo de la Comisión Nacional Intersectorial. Así que tenemos 4 subcomisiones que son la de Integración Socioeconómica y Atención Humanitaria, es una subcomisión que es coordinada por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Tenemos la Subcomisión de Derechos Humanos, que es coordinada por el Ministerio del Interior. La Comisión de Mecanismos de Regularización y Vías de Movilidad Regular, que es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con nuestros colegas de Migración Colombia, que son mano derecha para nosotros, y la Subcomisión de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Política Integral Migratoria, que es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con apoyo del DNP. Para que no tengamos duplicidad de acciones, esta comisión ha hecho algo muy importante y es que esta comisión quiere vincular otros espacios que ya están establecidos por la ley y llamarlos o invitarlos para nuestras sesiones, como son la Mesa de Unidad de Cooperación Internacional, la Mesa Nacional de Estadística, la Mesa de Niñez Migrante, que es un espacio liderado por el ICBF, la Mesa de Educación y Migración, la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Comisión Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y la Comisión Intersectorial para el Retorno, que es liderada por nuestros colegas del Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une. Entonces, digamos que todas estas subcomisiones y todas estas instancias de articulación son un brazo importante para que la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones formule la política integral migratoria, porque si bien tenemos la Ley 2136 de 2021, que como les dije al principio es nuestra Ley de Política Integral Migratoria, es necesario que esa ley sea formulada. Así que ahí digamos que estaría todo el esquema de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones. Bueno, aquí simplemente mencionar un poco lo que les dije antes, la comisión, cómo se articula con otras instancias, eso lo podemos ver y lo pueden corroborar ustedes con el artículo 21 de la ley 2136, que nos dice que la comisión se articulará con otras instancias y con otras comisiones ya creadas por ley. Del Sistema Nacional de Migraciones, que se los mencioné un poco antes, como les dije, fue creado por ley 1465/2011. De ahí quisiera resaltar y decirles que ese sistema no ha sesionado desde 2011 por una razón. Y la razón es que no se había convocado o no estaba conformada la Mesa Nacional de la Sociedad Civil. ¿Qué ha hecho importante el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y ha hecho un trabajo súper importante a través del grupo de Colombia Nos Une, y es que desde el año 2023 y todo lo corrido del 2024, el Grupo de Trabajo de Colombia Nos Une ha venido trabajando en la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, que es uno de los integrantes del Sistema Nacional de Migraciones. Como ya tenemos esa Mesa Nacional de la Sociedad Civil, lo ideal es que durante el año 2025, el semestre segundo, podamos convocar por primera vez el Sistema Nacional de Migraciones, donde participan el Senado y la Cámara, tiene espacio la Curul de Colombianos en el Exterior, tiene espacio la Academia y, por supuesto, como les mencioné, la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones. Va a ser un espacio muy importante porque, como les dije al principio, esta instancia acompaña y da apoyo al Gobierno Nacional en la formulación de la política integral migratoria. Así que el trabajo en sinergia de la Comisión Nacional con el Sistema Nacional de Migraciones va a ser fundamental.
Bueno, otro espacio del que les quiero hablar rápidamente son las mesas migratorias en el territorio. Son unos espacios en los que ha venido participando el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2023. A la fecha tenemos 98 mesas migratorias conformadas. Tenemos 75 mesas departamentales, 23 municipales. Estas mesas son muy importantes porque desde esas mesas migratorias se apoya la gestión de planes de acción en materia migratoria y desde allí los gobiernos locales se articulan con varias entidades del Estado para tratar el tema migratorio. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la medida de sus posibilidades, ha estado participando de manera presencial en esas mesas migratorias para darle a conocer a los municipios, a los departamentos, sobre la formulación de la política integral migratoria y que haya un fortalecimiento de la articulación nación-territorio. Es decir, que lo que hacemos en el centro sea conocido en los territorios y estemos debidamente articulados. Rápidamente, digamos, aquí tenemos las actividades que en materia migratoria corresponden a las demás entidades. Como les dije, esto es una sinergia, esto es una articulación. Y no solamente la Cancillería tiene competencias en materia migratoria, sino como les dije al principio, por ejemplo, tenemos al Ministerio de la Igualdad con todo el tema de atención a la población migrante, el tema de la integración socioeconómica. Por supuesto, los colegas de Migración Colombia también tienen sus competencias en materia migratoria como Autoridad de Extranjería y Verificación Migratoria. Tenemos al Ministerio del Interior con todo el tema de la lucha contra la trata de personas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional tienen un trabajo estupendo con todo el tema de cupos escolares para población migrante. También tenemos al Departamento Nacional de Planeación, que nos apoya muchísimo en el tema de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, por supuesto el DANE, el Bienestar Familiar, que como les dije al principio, lidera la Mesa Nacional de Niñas Migrantes y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Con esa parte sigo rápidamente con el eje bilateral y el eje multilateral. Aparte del tema de la gobernanza nacional, nosotros también trabajamos el tema de una gobernanza regional y es nuestra participación en mecanismos, foros e instrumentos que tienen que ver con todo el tema migratorio. Así que rápidamente, porque son muchísimos, les voy a decir que la Dirección de Asuntos Migratorios participa a través de este grupo en diversos mecanismos de integración que tratan el tema migratorio, como la Comunidad Andina de Naciones. Participamos en el Mercosur, en la Asociación de Estados del Caribe, en Comunidad del Estado Latinoamericano, más conocida como CELAC, Alianza del Pacífico, otros foros de migración como la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, Foro Especializado Migratorio Mercosur, el Foro Iberoamericano de Migración, el Proceso de Quito, la Declaración de Los Ángeles, el Consenso de Brasilia. Hacemos parte de instrumentos como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, el Pacto Mundial de los Refugiados y otras instancias multilaterales y bilaterales en materia migratoria como la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, la Mesa de Movilidad Colombia-Unión Europea, el Mecanismo Tripartito Colombia-Panamá, el Diálogo de Alto Nivel, el Grupo de Alto Nivel con Alemania. Participamos también en otras instancias bilaterales en materia migratoria, como son las comisiones de asuntos consulares y migratorios con distintos países. Y aquí quisiera destacar nuestros enfoques en esta participación en todos estos mecanismos que les acabo de nombrar. Nuestros enfoques son derechos humanos de las personas migrantes, el multilateralismo, una perspectiva regional de las migraciones y sinergias e instancias y tener sinergias con otros foros, mecanismos regionales. Aquí rápidamente quiero destacar que Colombia es líder en materia migratoria y por ese liderazgo ha asumido y asume varias presidencias pro tempore en estos mecanismos de integración y foros regionales. Desde allí posicionamos nuestras agendas y la protección de los derechos humanos. Como lo pueden ver en pantalla, simplemente puedo destacar, digamos, nuestra presidencia pro tempore en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que terminó en diciembre de 2024, nuestra presidencia en la Alianza del Pacífico, en la Declaración de Los Ángeles, y como les dije ahí, desde ahí nosotros impulsamos todo el enfoque de derechos humanos y también propendemos por llevar adelante una responsabilidad compartida en materia migratoria, porque el tema migratorio no es un tema que competa solamente a Colombia, sino que
Es un tema que compete a toda la región y toda la región lo debe tratar. Bueno, esa sería toda mi intervención. Muchísimas gracias. Doctora Luz Magali, gracias por su intervención. A continuación, damos paso a la siguiente intervención a cargo de la doctora Ruth Mary Cano Aguillón, quien abordará el tema de apostilla y legalización colombiana, haciendo una introducción general a los procedimientos relacionados. La doctora Ruth Mary es embajadora de carrera diplomática y consular de Colombia con 29 años de trayectoria en cargos de alta responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Ha representado a Colombia en misiones diplomáticas en Brasil, Nicaragua, Japón, España y Bélgica, así como ante organismos multilaterales como la OEA, la ONU, CAN, Mercosur y la Unión Europea, en temas relacionados a política de drogas, medio ambiente, comercio, ciencia y tecnología. Única diplomática de carrera que ha sido directora de política de drogas del Ministerio de Justicia y asesora del Ministerio del Interior y de Justicia. Actualmente coordina el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización de la Cancillería y actúa como autoridad central ante la HCCH. Ha sido reconocida como Mejor Funcionaria de Carrera Diplomática 2017 y como líder del Mejor Grupo de Trabajo del Ministerio por 3 años consecutivos, 2022-2024. Bajo su liderazgo, Colombia fue reconocida como líder mundial en apostilla electrónica por la HCCH. Doctora Ruth Mary, bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Bueno, pues para mí, como les dije, es un placer acompañarlos el día de hoy y compartir con ustedes, digamos, este ejercicio sobre la Convención de la Apostilla. Lo primero que querría decirles es que la Convención de la Apostilla lo que busca es la armonización de los marcos jurídicos que tiendan puentes entre los sistemas jurídicos de los estados para poder facilitar, digamos, primero que todo, y enlazando un poco con la conferencia anterior, los temas de la migración, ya que en la medida en que los ciudadanos puedan tener sus documentos oficiales debidamente legalizados y con altísima credibilidad en los otros o en los estados a donde ellos migran, pueden tener una inserción segura, regular y ordenada en los países de destino donde quieren instalarse. Pero además porque facilita otra serie de actividades, no solamente comerciales, sino también algunas que tienen que ver con la materia que ustedes trabajan, que son asuntos de temas judiciales. Entonces, vamos a empezar con el tema de apostillas y legalizaciones y cuál es la diferencia. Esto es importante porque la apostilla prácticamente es una certificación que hace el país o una forma, digamos, acelerada o más corta para hacer la legalización de documentos oficiales que surtirán efectos legales en el exterior. Antiguamente lo que se hacía eran los procesos de legalización que se hacían en el marco de la Convención de Viena de 1963, pero el trámite de la legalización es un trámite un poco demorado y hay que pasar por muchísimas instancias y esto hacía mucho más difícil el poder, digamos, facilitar las actividades entre particulares. Para poder hablar de la apostilla, permítanme solamente un segundo para contarles que la Convención de la Apostilla nace en un organismo intergubernamental privado que es la HCCH. La HCCH tiene su origen más o menos por allá en 1893, pero es más o menos hasta 1955 y estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa tiende y quiere fomentar el multilateralismo que expide la Convención de la Apostilla como una expresión, yo diría que primigenia, para lograr procesos de internacionalización y de integración. Este proceso fue impulsado por la Comisión Europea para facilitar el intercambio comercial y también pues la movilidad de sus ciudadanos. ¿Qué era lo que hacía esa convención? Pues esa convención suprimía la exigencia de la cadena de legalización de los documentos oficiales, en este caso pues el proceso que estamos mencionando allí, que es el otro mecanismo de legalización de documentos, que es un poco más largo, digamos, engorroso. La apostilla simplifica ese proceso de manera sustancial.
Y Colombia ingresa al proceso de la apostilla en el año 1998, más o menos unos 40 años después de que la convención ha sido, digamos, que la convención entró en vigor. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora les voy a contar cómo incluso habiendo entrado Colombia después de 40 años, hoy en día Colombia es líder mundial en apostilla electrónica. Aquí tenemos entonces los países que hacen parte de del convenio de la apostilla. Tenemos 127 países que han adherido a ella, de los cuales 56 países cuentan con el registro, es decir, el registro de los documentos que hace están en unos repositorios que se pueden consultar, y de estos 56 países solamente 36 países, tienen no solamente registro, sino que hacen apostilla, o sea, que hacen apostilla electrónica. Y aquí estamos hablando de los procesos de gobernanza electrónica y de los procesos de modernización del Estado con los temas de tecnología, inteligencia artificial, etc. Entonces, de estos 36 países que tienen apostilla electrónica y registro electrónico, Colombia es líder mundial. Nosotros le hemos prestado cooperación a varios países, dentro de ellos más o menos unos 14. La cooperación se presta a demanda y entre ellos podría contarles que tenemos Israel, Montenegro, Brasil, Chile, países centroamericanos, otros países que han copiado el modelo o a quienes les hemos suministrado cooperación para que hagan incluso el proceso tal cual como lo hace Colombia. Esta diapositiva tiene el objetivo de mostrarles cómo ha sido la evolución y tiene también como referente lo que les contaba, que nosotros entramos 40 años después. Más o menos hace unos 24 años, Colombia, a través de los planes nacionales de desarrollo y de algunos gobiernos que han sido más enfáticos o juiciosos en, digamos, establecer procesos más expeditos de línea o de gobernanza electrónica, hemos logrado avanzar en los procesos digitales de servicio al ciudadano. Entonces, cuando en 2006 la HCCH estableció el programa EAPP, que es un programa de tecnología para hacer apostillas y registros electrónicos, Colombia ya venía trabajando el tema. Más o menos como en 1999, si no estoy mal, fue la época en que nosotros incluso ya legalmente teníamos firmas electrónicas. Entonces, el primer formato físico de apostilla es el que ustedes ven allí, que era una digamos, etiqueta adhesiva sobre los documentos. La firma era una firma manuscrita, pero terminado el 2007, nosotros ya habíamos empezado a trabajar en un proceso o en un formato digital de registro y de apostilla, de manera que un año después de que la HCCH había implementado o había llamado a los países a hacer procesos electrónicos de apostilla, Colombia ya estaba trabajando en ellos y en el 2007 hacemos el primer experimento o lanzamiento de una apostilla electrónica con una de los estados de Estados Unidos, que fue con quien se hizo el ejercicio, y de allí en adelante, por eso somos catalogados como país pionero en apostilla electrónica, porque fuimos de los primeros, y de ahí en adelante hemos adelantado una serie de perfeccionamientos en los formatos digitales que nos han ido posicionando como líderes a nivel mundial. En este momento, más o menos para el 2012, y nosotros homologamos el mismo formato de apostilla electrónica al proceso de legalización, aunque hay que tener en cuenta que casi 127 países ya han adherido al convenio de la apostilla y pues por lo tanto los procesos de legalización que tenemos son, digamos, porcentualmente mínimos. El tercer formato, y este formato es muy importante y lo coloqué allí, porque Colombia introdujo una nueva, digamos, una nueva práctica, sería la palabra, una nueva práctica, y es que hacíamos un proceso de asociación del documento base, que es el documento oficial que pretendemos apostillar o que se legalice a través de esta certificación, y esto le daba una seguridad enorme a la certificación que se expedía porque había un vínculo entre el documento base y la certificación. Y les quiero contar que hoy en día todavía hay países que no tienen asociado el documento base y por supuesto esto genera dificultades enormes porque los procesos de falsificación
se incrementan, ¿no? Los procesos de credibilidad y de aceptación también de los documentos por los estados receptores es menor, etcétera. Aquí les quiero mostrar rápidamente cuáles son los beneficios del modelo de la apostilla electrónica. Entonces, la apostilla electrónica colombiana son procedimientos virtuales que se hacen 100% en línea, se presentan 24/7, se expiden por procesos automáticos o digitales y quiero decirles, nuestra resolución de procedimiento y de entrega al ciudadano es máximo 3 días después de la solicitud, pero con los procesos automáticos y semiautomáticos entregamos el 85% de la legalización por vía apostilla de los documentos en tiempo real, es decir, salen aproximadamente en 1 hora. Los procesos digitales son los procesos con los cuales todavía no hemos adelantado procesos de interoperabilidad con instituciones. Tenemos más o menos unas 14 instituciones para los documentos más importantes en procesos automáticos, como ya les mostraré, pero les quiero decir que este es uno de los grandes avances que tiene el país, porque entre otras cosas, la integración que se hace de los documentos para su validación vía metadatos por integración de las plataformas digitales le da no solamente unos procesos de autonomía en tiempo al proceso, sino una gran credibilidad porque no hay intervención de la mano humana, no hay intervención de terceros, los procesos de manipulación de los documentos no es posible adelantarlos, etc. La apostilla se imprime vía correo electrónico y en este punto quise colocar este tema, aunque se entiende que si es digital se imprimiría, porque nosotros hacemos aproximadamente 1.200.000 o 1.300.000 apostillas al año. Y eso lo que significa en términos del compromiso de la Cancillería y de Colombia en los ODS es un trabajo muy importante gubernamental en términos de protección del medio ambiente porque nuestro proceso es 0 papel. Colombia implementó el APP con una funcionalidad avanzada categoría 3 de registro electrónico. Esta es la categoría por la cual la HSCH nos dio la primera vez, digamos, como la bendición como país innovador y pionero, la cual se ha ido consolidando en las etapas que ya les mostré, con hitos importantes en el 2016 y en estos 3 últimos años, en los cuales ya alcanzamos el 85% de las apostillas por vía electrónica. Aquí tenemos entonces la apostilla colombiana. En verde tienen los ítems que son convencionales, o sea, los datos que la convención obliga que deben tener todas las apostillas del mundo. Porque como ya lo dijimos, una de las características o uno de los objetivos primordiales de la apostilla era la armonización de los marcos jurídicos o de tender puentes para que los sistemas jurídicos facilitaran, digamos, las actividades de los ciudadanos. Esto es en el marco del derecho internacional privado, pero digamos, tenemos estos ítems en verde, que son los obligatorios. Colombia adicionó los ítems que están en naranja, porque nosotros entendimos que los procesos de falsificación se podrían dar si no hay vínculo entre la presentación del documento base y el documento que lo certifica, si no tenemos los nombres de los titulares, el nombre del documento y algunas otras características que nos den seguridad, como en este caso la fecha de expedición o el código QR, etcétera. Aquí en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo se hace el enlace entre el documento base y el documento de la apostilla. Esto ha permitido que la apostilla colombiana sea una de las apostillas más seguras del mundo, porque no es factible hacer modificación de la certificación de la apostilla si no coincide exactamente con todos los ítems del documento base. También tenemos la firma digital, que es ese escudito que ustedes ven ahí azul, que es una certificación que se hace en línea, donde se puede consultar perfectamente a la entidad certificadora, donde dice quién firma, cómo firma, qué hora firma, o sea, todo lo que tiene que ver con la calidad de la firma. Y por supuesto, pues el código QR, que también le da una facilidad a la entidad que está haciendo la consulta de si el documento es un documento verídico o veraz. En este tipo de procedimientos digitales,
cualquier alteración, la sola impresión, modificación del documento, daña el documento, por lo tanto el documento es muy, muy seguro y esta ha sido una de las características para que la migración de colombianos sea mucho más fácil, porque los documentos nuestros tienen altísima credibilidad y las entidades o los países receptores encuentran, digamos, tranquilidad cuando los documentos vienen apostillados y obviamente son consultados por los mecanismos que se requiere en la plataforma de la Cancillería y se certifica su validez. Aquí lo que les quería mostrar es lo que ya les había comentado, en la cantidad de apostillas que nosotros estamos haciendo últimamente con los procesos de interoperabilidad, pues estamos mejorando la eficiencia y eficacia del proceso. Quisiera llamar la atención y me parece muy interesante es el tema de la pandemia. Tenemos la línea verde y la línea gris, que es en el año 2020, por nuestro proceso ser 100% en línea, quiere decir que nosotros prestamos el servicio independientemente de que el mundo estuvo cerrado para quien lo necesitara, pero sobre todo quien lo necesitara en los gobiernos, o sea, lo que tenía que ver con medicinas, medicamentos, comercio, que trató de que de alguna manera siguiera funcionando, etcétera. El servicio estuvo prestado 100%. En el proceso de interoperabilidad, esto creo que es una cosa valiosísima porque la Cancillería es uno de los líderes o de las instituciones líderes en lo que yo les comentaba de los procesos de coordinación y de colaboración interinstitucional, de colaboración armónica entre entidades y de cooperación, y hemos logrado con las entidades que ustedes están viendo en pantalla hacer procesos de interoperabilidad, algunos más completos que otros. No solamente por la tipología documental, sino porque las instituciones tienen que tener digitalizados sus documentos y tienen que tener también todas las condiciones de tecnología para poder hacer los procesos de interoperabilidad. Que estén funcionando en pleno, pues tenemos los pasados judiciales, que creo que es el más antiguo y bastante eficiente, y quisiera destacar los de los 3 últimos años, que son interoperabilidades, tienen allí una medallita porque son las que han ganado 3 premios consecutivos por implementación e innovación en la Cancillería. La del supernotariado y registro nos permitió integrar las 918 notarías del país para hacer trámites 100% en línea con una, digamos, respuesta o una entrega de documento en tiempo real. Lo mismo con el Ministerio de Educación, hicimos una transformación un poco diferente, no con los instrumentos del Ministerio de Comunicación y la Agencia Nacional Digital, sino a través del Ministerio de Educación y una plataforma que se diseñó para poder llegar a las secretarías de educación, las 96 secretarías de educación certificadas del país, y allí poder hacer unos procesos de validación en la fuente que nos permitiera hacer integración regional prestando servicios digitales. La última que hicimos fue la de la Secretaría de Educación de Bogotá, pero pues no voy a extenderme mucho en esto porque es un tema un poco largo. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto al final podemos abordarla. Finalmente, quería dejarles como mensaje de esta parte de la presentación que Colombia es líder, pionero e innovador a nivel mundial en el modelo de apostilla electrónica, que ha trascendido la región, que es un referente global para otros estados y que brindamos una cooperación efectiva, como dijimos, a demanda. Ahora, ya en lo que tiene que ver específicamente de cómo funciona la convención y el procedimiento, que creo que es lo que sería un poco más útil en términos del ejercicio diario de nuestro trabajo y que nos ayudaría mucho y deseamos compartir con ustedes, porque creo que facilita el trabajo de ustedes como el de nosotros, es en el ejercicio mismo de la apostilla. Las autoridades centrales, pues como ya dijimos, tenemos a la Oficina Permanente de La Haya, que es una organización con su mandato es acompañar el convenio. Ellos desarrollan un manual sobre la apostilla que da algunas indicaciones de la aplicación de la convención, porque pues igual son demasiados estados que están tratando o estamos tratando de armonizar los marcos jurídicos. Entonces, si llega a haber alguna dificultad a través de este manual, podemos tener unas orientaciones globales para todos.
es el responsable de la promoción y la implementación de la convención y pues como ya lo dijimos, es lo que busca es la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. El depositario de este convenio está en Países Bajos del Ministerio de Asuntos Exteriores. La autoridad central en Colombia es el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinado a través del Grupo de Trabajo Interno de Apostilla y Legalizaciones de la Cancillería. Y esto se hace en cumplimiento del artículo 6 de la Convención, que estipula que el Estado designará quién será la autoridad para emitir la apostilla. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no todos los países tienen centralizada la autoridad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay algunos países que lo han hecho en el Ministerio de Justicia, otros países lo han hecho a través de los notarios. O sea, cada país escoge y designa quién es. Para el caso de Colombia, la única autoridad en el mundo para legalizar documentos oficiales que surtan efectos legales en otros países o en el exterior es la Cancillería a través de su coordinador del Grupo de Apostilla y Legalizaciones. El marco normativo que nos rige, pues es un poco lo que ya, digamos, en historia les había contado. Tenemos la Convención de la Haya del 61 y la resolución que rige a Colombia en este momento es la 1959 del 2020. Le hicimos una adaptación a esa resolución para integrar la firma autógrafa mecánica con verificación en la fuente, que es lo que se hizo con las secretarías de educación, porque las secretarías de educación no todas tienen dinero para hacer firmas digitales. Entonces buscamos un mecanismo con el Ministerio de Educación para poder lograr darle un servicio digital al ciudadano in situ, de manera que no tuviera que hacer desplazamientos y hacer más eficiente este servicio. Este es un mecanismo, digamos, nuevo que se trabaja a nivel de interoperabilidad. La Convención de Viena del 63 sigue funcionando para algunos estados que todavía no forman parte de la apostilla, aunque les quiero decir que incluso los países más resistentes o reticentes a hacerlo, como China, lo hicieron ya en el 2024. O sea que diría yo que en muy poco tiempo vamos a tener prácticamente todos los países en el marco de este proceso o tal vez unos muy, pero muy pocos todavía utilizando la Convención de Viena. En la columna de norma general yo quise poner tres, digamos, documentos normativos que me parecen importantes destacar y que son fundamentos también de los procesos de interoperabilidad y de los procesos de eficiencia administrativa para la prestación de servicios digitales, como son el decreto ley 019 del 2012, que es el antitrámites, la ley 2052 del 2020 sobre la racionalización de los trámites y la implementación de los servicios digitales y de interoperabilidad, y por supuesto la resolución 1702, la cual delega la función de dirigir y coordinar y tramitar la validación de las providencias judiciales para el apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Es un tema que con el Consejo Superior de la Judicatura se miró para hacer más eficiente el servicio de atención al ciudadano, de manera que sea más ágil y expedito. Instrumentos, entonces tenemos los instrumentos que, digamos, la tipología de los documentos que se trabajan en la rama, digamos, en la rama de los documentos jurídicos, providencias y sentencias judiciales. Entonces aquí tenemos las actuaciones judiciales emitidas por jueces y magistrados y que son avaladas o certificadas por el Consejo Superior de la Judicatura, pero que, como les dije, por delegación, de acuerdo a la resolución 1702 del 2021, se le entregó tal potestad a los directores seccionales de la administración judicial respectiva. Luego tenemos las actas de audiencia, expedientes, oficios y autos, que son actuaciones administrativas, que también pueden ser emitidas por jueces y magistrados. Son avaladas igual por el Consejo Superior de la Judicatura y por delegación nuevamente a los directores seccionales de la administración judicial respectiva. También tenemos las actuaciones judiciales, motivadas en el marco de la cooperación internacional, emitidas por autoridades judiciales o administrativas. Las avala la autoridad central
En este caso, pues las de la Fiscalía que la pusimos allí especial porque es para otro tipo de presentación y otro tipo de auditorio, pero para el caso de los jueces y magistrados, avalado por el Consejo Superior de la Judicatura o por delegación por el director seccional administrativo judicial respectivo. Documentos y ámbitos de aplicación de la Convención. Las apostillas del documento de base colombiano. Mire, en este punto si yo quisiera insistir, y por favor les ruego que me presten mucha atención porque aquí es donde tenemos problemas y donde podemos facilitar, digamos, este intercambio de colaboración armónica. Y es porque recibimos muchos documentos muchos documentos muy bien tramitados, pero tenemos algunas dificultades con documentos porque nos envían documentos que son apostillados por otros estados y quieren que la Cancillería se pronuncie. Entonces, en ese caso, lo que tengo que decir es que para el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores solo cuenta con la facultad o función de expedir apostilla de documentos públicos colombianos para que estos surtan efectos legales en el exterior. En ese caso particular me refiero mucho al tema de Venezuela, que es muy sensible. Por favor, la Cancillería, este GIT, de acuerdo con la convención y la competencia que tenemos, solo se puede pronunciar o solo puede expedir apostillas o legalizaciones de los documentos públicos colombianos, no de ningún otro estado. Entonces, nuestro ministerio, reitero, no tiene competencia ni siquiera para pronunciarse, para emitir directriz alguna de documentos extranjeros. Me refiero a muchas tutelas que llegan de jueces vinculando al ministerio para que nos pronunciemos sobre apostillas emitidas por otros estados, por Estados Unidos, etcétera, etcétera, España. Esto, si logramos tener esto claro, vamos a hacer más eficiente la administración pública, porque este es un desgaste enorme, genera unos bucles de procesos y reprocesos que no tienen sentido, porque la respuesta nuestra va a estar dada en el marco de la ley de la competencia y entonces los documentos van a empezar a dar vueltas de un lado para otro. Ahora, apostillas de documentos cuando el documento base es extranjero. El estado de origen es quien determina la naturaleza pública de un documento. Es decir, si un documento es público para los fines del convenio. Este también es otro tema que quisiera destacar de manera especial y es que no somos nosotros, países receptores, los que determinamos si ese documento es un documento público o no. Eso lo determina el estado que envía el documento, de acuerdo con su legislación. Si tuviéramos alguna duda, lo que habría que mirar es si la naturaleza de ese documento es pública en el estado que lo está emitiendo, pero nosotros no tenemos potestad de calificarlo. Un documento extranjero debidamente apostillado no puede ser rechazado por el estado de destino sobre la base de que ese documento subyacente no es considerado documento público en el país receptor. O sea, ese documento puede no ser público aquí en Colombia, pero si es público en el estado que lo emite, es válido el documento base y es válida la apostilla emitida sobre ese documento. En el marco también de las competencias, es importante decir que y reiterar que cualquier documento extranjero traspasa la competencia de la Cancillería. O sea, tal vez soy muy incisiva en este punto, pero creo que es uno de los puntos en los cuales quisiéramos llamar más la atención. Ahora vamos a hablar de la aplicación y de las buenas prácticas. En esta parte quisiera darle la palabra a la doctora Laura Osuna, que es nuestra líder de proceso de apostillas aquí en el GIT de apostillas y legalizaciones, donde podremos ver ya detenidamente cómo son los procesos para los temas de firma, para las tipologías documentales, cuáles son los que hacen, cuál es cada una de las instituciones, etcétera. Quedo muy agradecida por la atención que ustedes nos han prestado y dispuestos a colaborar en las respuestas hasta donde nos sea posible. Muchísimas gracias. Doctora Ruth Mary, muchas gracias por su intervención. Continuamos con el desarrollo de esta jornada, dando paso a nuestra última intervención a cargo de la doctora Laura María Osuna Di Matteo. La doctora Laura María es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda.
Cuenta con experiencia tanto en el sector público y privado, desde en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ha ocupado diversos cargos en la coordinación de apostilla y legalizaciones, incluyendo los roles de agente profesional, oficial de calidad, asesora y colíder. Actualmente se desempeña como líder de proceso, encargada de las operaciones relacionadas con el trámite de apostilla y legalización de documentos con efectos legales en el exterior, asegurando su cumplimiento según los estándares de calidad y requisitos establecidos por el Ministerio. Doctora Laura María, tiene el uso de la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, igualmente por la invitación de parte del Consejo Superior de la Judicatura, en especial de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y pues bienvenidos todos los asistentes a esta conferencia. Bueno, el día de hoy yo quiero mostrarles un poco todo el tema como de las tipologías documentales que recibimos en la coordinación de apostilla y legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tomé el organigrama de la rama judicial y lo enfoqué básicamente en lo que rige la resolución 1702 del 3 de noviembre del 2021. Digamos que los tipos documentales que son avalados desde las direcciones seccionales de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura son aquellos documentos que son provenientes de sentencias, procesos judiciales emitidos por los tribunales superiores de distrito judicial, por juzgados del circuito, juzgados municipales, juzgados administrativos y jueces de paz. Entonces, aquí en la gráfica, lo que está resaltado de color verde viene avalado por los directores seccionales de administración judicial. Las tipologías documentales más frecuentes que recibimos son sentencias de todo tipo, sentencias de adopción, sentencias de patria potestad, sentencias de divorcios, entre otras. También recibimos certificaciones, actas de audiencias, autos, expedientes, constancias, oficios, cartas rogatorias, actas de conciliación, cuidado y custodia y resoluciones. Ahora, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, nosotros recibimos un certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios y avales de tarjetas profesionales de abogados. Desde las unidades del Consejo Superior de la Judicatura, en especial la unidad de registro de abogados y auxiliares de la justicia, que son quienes emiten las tarjetas profesionales, estas vienen con un requisito de firma que es el certificado de vigencia de esa tarjeta profesional. Entonces, ya luego pasamos a los demás documentos que no vienen como emanados de ninguna providencia judicial, que son los emitidos por las diferentes jurisdicciones ordinarias, contencioso administrativo y constitucional, que viene siendo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional e incluso la Fiscalía General de la Nación. De los tipos documentales más frecuentes que recibimos de ellos son cartas rogatorias, sentencias, oficios, y de la Fiscalía General de la Nación recibimos también asistencias judiciales, cartas rogatorias, expedientes, certificaciones, formatos, cartas y constancias, entre otros. Hay una jurisdicción especial de la cual nosotros recibimos documentos y registramos la firma del funcionario, que es para la Jurisdicción Especial de la Paz, JEP. De ellos, a veces recibimos certificaciones y autos. Lo que hacemos es registrar la firma y esos documentos son aprobados con firma manuscrita que debe estar debidamente registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. De otras tipologías documentales tenemos también la del Ministerio de Justicia y del Derecho, en especial desde la Dirección de Métodos Alternativos y de Solución de Conflictos. Esta dirección avala todos los documentos emitidos por las casas de justicia, casas de equidad, centros de conciliación y arbitraje, y los tipos documentales que recibimos de ellos son las actas de conciliación, también de cuidado y de custodia, resoluciones, certificaciones y constancias. Bueno, aquí quiero explicarles un poco el proceso del registro de firma de los servidores públicos que avalan documentos con destino al exterior. Bajo la resolución 1959 del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en el artículo 3,
están los requisitos que deben cumplir los servidores públicos o funcionarios que deseen registrar la firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En nuestro sitio web de la Cancillería, en el banner donde dice como si usted es servidor público o agente diplomático consular, actualice o registre su firma aquí, los va a llevar a un formulario de registro de firma y deben seleccionar el tipo de registro que quiere realizar, si es agente diplomático o si es un servidor público. En este caso, para los directores seccionales de administración judicial, que es los funcionarios más frecuentes que recibimos registro de firma e incluso actualización cuando cambian de cargo, de ellos recibimos estos solicitudes y normalmente ellos deben radicar o cargar en este sitio web el acta administrativo de nombramiento o la resolución de nombramiento o su acta de posesión o el decreto según corresponda. Luego viene el documento de identidad, bien sea cédula de ciudadanía, y estos documentos deben estar en un solo archivo PDF. Luego debe cargar esta información e inmediatamente le va a arrojar una ficha de firma. Esta ficha de firma es muy importante que la diligencien, no solo con la firma con la que normalmente suscriben los documentos, sino que también hay un espacio para que ustedes puedan registrar su rúbrica o de pronto su firma abreviada, para que al momento de validar o estudiar ese documento podamos tener varias opciones para poder aprobar el documento. Entonces, aquí es muy importante que indiquen el cargo, indiquen la entidad, el número del acto administrativo, sus nombres completos y sobre todo la firma completa o la firma corta. Luego de imprimir esa ficha, diligenciarla, digitalizarla y cargarla, hay una confirmación de ese registro. Entonces aquí internamente lo que nosotros hacemos es verificar que el requisito cumpla, que esté debidamente diligenciado y posterior emitimos un correo confirmando ese registro de firma. En caso pues de que no cumpla de pronto con todo el requisito, que de pronto falte algún documento que haya omitido digitalizar, por correo electrónico emitimos respuesta de qué faltó y por qué no se pudo lograr ese registro de firma. Bueno, aquí quiero mostrarles las apostillas y legalizaciones expedidas de documentos emitidos o avalados por las diferentes jurisdicciones y órganos administrativos de la rama judicial en el último año. Desde abril del 2024 hemos recibido cerca de 1.533 documentos de la rama judicial de diferentes órganos. Y los documentos más frecuentes que recibimos son sentencias, son certificados de vigencia de tarjetas profesionales, también recibimos autos, oficios, expedientes y certificaciones. Bueno, aquí también quiero mostrarles el procedimiento que nosotros tenemos establecido, teniendo en cuenta que tenemos un registro de solicitud 100% en línea desde el 1 de julio del 2016. Entonces, aquí el usuario lo que debe hacer es verificar que su documento cumpla con los requisitos establecidos en el sitio web de la Cancillería. Nosotros tenemos en nuestra opción de apostillas y legalizaciones un banner donde van a encontrar los requisitos del tipo documental que tienen o que necesitan presentar en el exterior. Entonces, una vez el documento cumpla con ese requisito, debe seleccionar el tipo de documento que desee radicar. Entonces, tenemos documentos electrónicos con firma digital. Estos documentos electrónicos hacen parte de un proceso de interoperabilidad con la entidad emisora que anteriormente les explicó la embajadora Ruth Mary. Y en este caso son trámites 100% automáticos, es de respuesta inmediata. Actualmente nosotros tenemos interoperabilidad con el certificado de antecedentes judiciales, con el INVIMA, documentos firmados por cónsul colombiano o dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. También tenemos el documento automático, el pasaporte, el certificado de nacionalidad, los documentos del Ministerio de Educación Nacional, el informe general del conductor emitido por el Ministerio de Transporte. También tenemos documentos del ICFES, resoluciones de la DIMAR, documentos académicos del SENA, documentos de la DIAN, específicamente 2, y tenemos también los documentos firmados por las notarías colombianas y los documentos de Colpensiones. Entonces, al seleccionar o si tengo ese tipo documental, selecciono la opción correcta y sigo el paso a paso para poder radicar el trámite automático.
tenemos en este momento cerca del 85% de la documentación colombiana está mediante un proceso de interoperabilidad y el trámite es automático con respuesta inmediata. Ahora, si el usuario lo que quiere apostillar o legalizar es una sentencia avalada por un director seccional de administración judicial, en este caso tienen que seleccionar la opción de documentos digitalizados. Este es un proceso que dura máximo 3 días hábiles. Actualmente estamos dando respuesta el mismo día. Aquí el usuario lo que debe hacer es digitalizar el documento de manera completa, clara, visible y legible. Entonces aquí entra ese documento a una verificación de requisitos por parte del grupo interno de trabajo de apostilla y legalizaciones, entra en un estudio por parte de un agente profesional. Una vez el usuario haya radicado su trámite y digamos que dentro del formulario pide el correo electrónico, que es a donde le va a llegar todas las notificaciones en dado caso que le haya sido aprobado o rechazado su trámite. Entonces, una vez el agente profesional haya estudiado la solicitud, nosotros lo que hacemos es revisar pues, que el documento cumpla con todo ese requisito para su aprobación y aquí le llega la notificación al usuario mediante correo electrónico. El usuario lo que hace es que verifica que el dato del documento haya sido debidamente capturado, que corresponda a los titulares, el tipo documental, las fechas o la autoridad que está avalando ese documento. En caso de que el documento no cumpla con ese requisito, igualmente también le va a llegar al usuario un correo informándole el motivo de ese rechazo. En este caso, nosotros somos como muy enfáticos y detallamos el motivo por el cual estamos rechazando un documento, bien sea porque el documento está excedido o porque el documento no cumple con ese requisito de firma para su aprobación. Y cuando en este caso lo que hacemos es aprobar, el usuario lo que hace es verificar para proceder a pagar el trámite. Una vez paga ese trámite, pues recibe un correo electrónico de confirmación para que pueda descargar la apostilla o la legalización de su documento. En caso de que el usuario revise que de pronto el titular no está bien capturado, puede solicitar una corrección y entra nuevamente a validación por parte del agente profesional. Él valida que el documento o que la solicitud de corrección corresponda o en este caso pues no esté bien digitado el titular o el tipo documental o la fecha de ese documento. Le informamos por qué sí se le aprueba esa corrección o por qué no procede esa corrección. Una vez el usuario reciba respuesta de esa solicitud de corrección de manera satisfactoria o no, decide si puede pagar el trámite para que posteriormente reciba su confirmación de descargue de la apostilla y legalización del documento. Aquí tenemos un trámite exento de pago bajo la Ley 2136 del 2021, específicamente en el artículo 83, son considerados los exentos de cobro de tasas, los trámites de apostilla y legalizaciones contemplados en dicha ley. De manera resumida, quiero mostrarles cuáles son los tipos de exentos que tenemos en este momento. Tenemos los trámites de extradición, que son solicitados por la vía diplomática, y pues que acepten tratados internacionales aplicables para Colombia. También recibimos todos los documentos relativos a prestaciones sociales de colombianos. También recibimos documentos colombianos a solicitud de la ACNUR o de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC, previo concepto pues favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios. También recibimos documentos relacionados con nacidos vivos o menores que se encuentren en proceso de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El proceso interno que nosotros hacemos con estos documentos exentos de pago son los documentos, por ejemplo, los emitidos o provenientes de la Fiscalía General de la Nación o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son los documentos que recibimos mediante un correo electrónico a este GIT de apostilla. Y digamos que de la Fiscalía General normalmente recibimos asistencias judiciales y cartas rogatorias, y del ICBF recibimos reconocimiento de derecho de menores a través de resoluciones y de actas.
Por parte de la Dirección Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros lo que hacemos es que esta dirección puede cargar o digitalizar directamente el documento exento de apostilla o legalización y le notifica al funcionario encargado del GIT de apostilla y legalizaciones. Normalmente es un expediente de extradición. Y lo que hacemos nosotros es entrar a verificar pues, que el documento esté completo, cumpla con el requisito de firma para proceder con su aprobación y expedición posterior de esa apostilla o legalización. Luego tenemos los documentos que se gestionan a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, que es el apoyo jurídico. Digamos que esta dependencia lo que hace también es cargar ese documento, radicarlo directamente al sistema de apostilla y legalizaciones que tenemos. Y el funcionario procesa esa documentación que esté completa. Normalmente de ellos recibimos copias de resoluciones de extradición. Aquí en la siguiente gráfica quiero mostrarles las apostillas y legalizaciones exentas que hemos gestionado en el último año. Desde abril del 2024 a abril del 2025 tenemos un total de 726 documentos exentos de pago de apostilla y legalización. La frecuencia con la que recibimos estos documentos es desde la Coordinación de Apoyo Jurídico de la Cancillería y de la Fiscalía General de la Nación. Copias de resoluciones de extradición, asistencias judiciales y cartas rogatorias. Este es un procedimiento un poco resumido de los documentos exentos que vienen de dos dependencias importantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Coordinación de Apoyo Jurídico y desde la Dirección Jurídica Internacional recibimos dos tipos documentales. Entonces, desde la Coordinación de Apoyo Jurídico, recibimos documentos, resoluciones de extradición con las constancias del Secretario General del Ministerio de Justicia, y desde la Dirección Jurídica Internacional recibimos normalmente expedientes de extradición de un juez de ejecución de penas con su debida constancia secretarial y la constancia o aval del director seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ellos lo que hacen es cargar directamente ese documento al sistema de apostilla y legalizaciones, y aquí lo que hacemos es que el funcionario autorizado de la coordinación lo que hace es radicar el trámite, diligencia un formulario donde está el tipo documental, el titular del documento, la fecha del documento, el funcionario que está avalando o está certificando ese documento, y una vez cargue esa información, nos llega una notificación aquí a la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, y el funcionario autorizado lo que hace es verificar que ese documento cumpla con el requisito mínimo para su aprobación. En este caso, lo que nosotros validamos es que el documento esté completo, esté legible, esté visible, que contenga el nombre, el cargo, la entidad, fecha y firma manuscrita, también de ese funcionario que esté avalando el documento, bien sea desde el Ministerio de Justicia o del director seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, una vez nosotros hacemos esa verificación interna de que el documento cumple con ese requisito legal, lo que hacemos es aprobar la solicitud y le llega una notificación a la coordinación, bien sea de apoyo jurídico o de la Dirección Jurídica Internacional, para que posteriormente pueda reflejar o visualizar su apostilla de ese documento exento. Cuando el documento está incompleto, cuando el documento no coincide de pronto el cargo o el grafo no, hay una inconsistencia en el grafo de la firma que registró con nosotros y la firma que está realizando en este momento sobre ese documento, nosotros le indicamos al funcionario, bien sea de la Coordinación de Apoyo Jurídico o de la Dirección Jurídica, qué requisito pues está incumpliendo para que pueda subsanar este trámite y pueda nuevamente realizar el trámite exento por nuestro aplicativo. El otro procedimiento que tenemos de documentos exentos es con la Fiscalía General de la Nación y con el Bienestar Familiar. Entonces, de estas dos entidades, normalmente nosotros recibimos un correo electrónico con la información para que acá desde la coordinación podamos realizar todo el trámite de inicio a fin. Entonces, normalmente de la Fiscalía
recibimos es la asistencia judicial o una carta rogatoria firmada por ese fiscal y posteriormente avalado o certificado por el director seccional de la Fiscalía General de la Nación. También del bienestar familiar, lo que recibimos es esa resolución o esa acta o ese documento relacionado con ese reconocimiento de derechos a menores de edad firmado por los defensores de familia y posteriormente avalado por el funcionario facultado del ICBF. Ese correo electrónico lo recibe el funcionario autorizado desde esta coordinación. Lo que hace es verificar que el documento cumpla pues, con los documentos y los requisitos establecidos en nuestro sitio web. Aquí valida pues, que el documento esté completo, esté legible, sea visible, que contenga el nombre del funcionario público que avala el documento y coincida la demás información desde el grafo hasta la fecha de validación para posteriormente capturar en nuestro sistema de apostilla de legalizaciones dicho documento exento. Una vez aprobamos esa solicitud, le notificamos a ese funcionario y de la Fiscalía o del Bienestar Familiar de que su trámite fue satisfactorio y aprobado y le remitimos la correspondiente apostilla o legalización vía correo electrónico. También podemos, lo que hacemos es como compartirles el enlace para que puedan descargarlo desde nuestro sitio web y validarlo en tiempo real. En caso de que el documento de pronto no venga de manera completa o le haga falta algún requisito, de igual manera nosotros informamos mediante un correo electrónico cuando esté incumpliendo o no podamos aprobarle el trámite por algún motivo específico. Bueno, aquí quería mostrarles cómo hacemos nosotros la verificación de la apostilla de la legalización y este enlace lo puede hacer cualquier entidad en cualquier parte del mundo al presentar el usuario su apostilla o su legalización, puede validarla en tiempo real porque nuestras apostillas y legalizaciones son encriptadas, emiten un código único por cada documento que tramita el ciudadano, el cual se puede visualizar en la parte central izquierda del mismo. A veces las apostillas siempre inician con un código A y las legalizaciones con la L. Entonces, aquí desde nuestro sitio web deben digitar el código alfanumérico junto con la fecha de expedición para que puedan visualizar tanto la apostilla como su documento base debidamente apostillado o legalizado. Para concluir, quería mencionarles pues, que el Consejo Superior de la Judicatura, pues, como les mostrábamos, procesa un volumen significativo de documentos con fines de apostilla y legalización y nos destacamos especialmente en esas sentencias y certificaciones. Y esta labor pues, viene complementada por la diversidad de jurisdicciones y órganos administrativos involucrados de la rama judicial que subraya esa importancia de los trámites legales que tienen efectos en el exterior. También queremos destacar pues, que el Ministerio de Relaciones Exteriores desempeña un papel fundamental, especialmente en el registro de firma de servidores públicos, la validación de documentos y también la definición de esas tipologías documentales. Digamos que dentro del trámite de apostilla y legalizaciones, que es 100% en línea, está debidamente estructurado en unas etapas claras, desde la verificación inicial del documento, el cumplimiento de ese requisito, hasta la entrega digital del documento apostillado y legalizado, incorporando igualmente unas seguridades para su validación y control y comunicación para asegurar una correcta gestión interinstitucional. También queremos enfatizar pues que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene competencia para pronunciarse o emitir una directriz acerca de los documentos extranjeros, aunque estén apostillados, y lo que hacemos es fortalecer pues esas relaciones interinstitucionales, dando la prioridad a la atención al ciudadano y a la migración regulada y segura en el exterior. Igualmente queremos pues destacar de esta jornada la importancia de la cooperación de las entidades estatales que se enmarcan en la satisfacción y cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Muchísimas gracias y quedamos pues dispuestos a cualquier duda o inquietud que tengan. Doctora Laura María, muchísimas gracias por su intervención. Agradecemos a nuestros conferencistas por sus valiosas intervenciones. Durante el desarrollo de la conferencia hemos recibido diversas preguntas por parte de los asistentes. A continuación, daremos lectura a algunas de ellas y procederemos a las respectivas respuestas. La primera pregunta es: si cambio de cargo, ¿debo realizar un nuevo registro de firma
o informar por correo electrónico este cambio? Sí, Juan Manuel, la verdad es que digamos que es muy frecuente que el funcionario o el servidor cambie de cargo y no recibimos como una actualización. La importancia de esto es que cada vez que cambien un cargo o dependencia o entidad, realicen esa actualización de firma a través de la opción que les indicaba y el procedimiento que tenemos establecido para registrar o actualizar esa firma o ese cargo. Perfecto, doctora, gracias. Continuamos. ¿Cuándo se considera un documento judicial excedido? Bueno, normalmente en las sentencias siempre recibimos una constancia secretarial donde el secretario de despacho certifica los folios o las copias y normalmente dice cuántas son. A veces el usuario carga únicamente la sentencia y no carga como esos autos adicionales o esos oficios o esa constancia donde podemos validar si la documentación está completa o no. Cuando ellos cargan absolutamente todo, incluso el correo de remisión de la dirección de administración judicial. Digamos que en estos casos, pues sí lo consideramos excedido porque la idea es que carguen únicamente lo que esté certificando el secretario del despacho de ese juzgado. Gracias, doctora. Tenemos una tercera pregunta. Al radicar el trámite, ¿debo digitalizar el expediente completo o solo la certificación de la dirección seccional? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque en muchas ocasiones el usuario carga únicamente la certificación emitida por el director de administración judicial y el director seccional de administración judicial y en este caso, digamos que solo la certificación no le va a servir en el exterior. A veces ellos lo que quieren apostillar es esa sentencia o ese auto o ese expediente. La idea es que siempre digitalicen toda la documentación. Si quieren apostillar o legalizar esa sentencia o ese expediente o ese auto, siempre debe venir tanto ese documento como la certificación o el aval del director seccional de administración judicial para poder aprobar de manera satisfactoria ese documento. Doctora Laura, muchas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la señora embajadora Ruth Mary Cano Aguillón, a las doctoras Luz Magali López García y la doctora Laura María Osuna de Mate por su generosa participación y por compartir su experiencia en este espacio de formación. Hemos llegado al final de nuestra videoconferencia. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.